para la clase de hoy los principios y los fundamentos de la metrología. Acá vamos a estar viendo nosotros algunas unidades. Hoy nos vamos a concentrar en la unidad de fundamentos. Posteriormente vamos a ver instrumentos de medición, torque, entre otros. ¿Qué esperamos nosotros lograr en la unidad de fundamentos? Bueno, en esta unidad lo que esperamos es que los estudiantes sean capaces de reconocer los principios y fundamentos de la metrología, así como también las normas que se utilizan en el mundo. Vamos a ver, como ya lo hemos dicho en otras sesiones anteriores, la metrología es la ciencia de las mediciones. Por lo tanto, en cualquier lugar donde hay mediciones, en cualquier industria, en cualquier empresa donde hay mediciones, hay metrología. Y es importante nosotros entender cuáles son los principios que rigen la metrología, así como también la normativa que se utiliza no solo a nivel local, sino que también en diferentes partes en el mundo. Otro apartado importante de los fundamentos de metrología tiene que ver con los cálculos y las conversiones de distintas magnitudes en diferentes sistemas de medidas. Aquí es importante porque debemos nosotros reconocer las distintas magnitudes, entender cuáles son estas magnitudes y también ver los sistemas de unidades, entender qué es un sistema de unidades y en los diferentes sistemas de medida poder hacer conversiones con magnitudes de diferentes tipos. ¿Ok? Ya vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos conceptos. También nosotros debemos resolver problemas propios de la metrología utilizada en equipos. Muy bien. Aquí podemos ver nosotros un ejemplo muy básico, ¿verdad? Aquí tenemos, en este caso, vamos a ver, vamos a marcar acá. En este caso tenemos este instrumento de medición. Esto es un calibrador Vernier. Se conoce también como un pie de rey. Y como podemos ver acá, está realizando una medición de esta moneda. ¿Ok? Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, eh, ¿qué está midiendo ahí? ¿Ok? Está midiendo esa moneda. ¿Qué propiedad está midiendo con el pie de rey a esta moneda? Bueno, está midiendo su diámetro, ¿sí? Como podemos ver acá, está midiendo su diámetro. Entonces lo que tenemos aquí es justamente que hay un punto y otro punto del pie de rey, en este caso el instrumento de medición, que son los que me dicen a mí cuál es la medida que hay aquí en el exterior de la moneda, o lo que sería el diámetro de la moneda. Eso que vemos acá nosotros es una carátula, donde en esta carátula me está indicando el valor de la medida del diámetro de la moneda, en este caso, que me está dando el pie de rey. Entonces, los instrumentos de medición van a tener eh, partes a través de las cuales nosotros realizamos las mediciones y también van a tener una parte que es a través de la cual se comunican con nosotros, es decir, donde nosotros vamos a leer la medición que estamos llevando a cabo. En este caso, tenemos esta carátula, que es una carátula analógica. Eh, Más adelante vamos a ver un poco los conceptos de analógicos y digitales, que es sumamente importante entenderlos. De momento, quedémonos con que este pie de rey tiene una carátula acá analógica, como la podemos ver, que nos da esta lectura a través de la carátula, donde podemos leerlo con esta aguja. Muy bien, continuamos.
Vamos a ver ahora qué son las magnitudes físicas. Vamos a actualizar conocimientos con respecto a esto y vamos entonces a responder para que tomen nota de este concepto. Por favor, toman nota de este concepto donde nos dice que las magnitudes físicas son las propiedades de los cuerpos, sustancias o fenómenos que pueden medirse. ¿Okay? Entonces, son propiedades, las magnitudes que tienen los cuerpos, las sustancias o los fenómenos, y estas pueden medirse. ¿Con qué lo medimos? Lo medimos con diferentes instrumentos de medición. Y aquí es donde entra de la mano la metrología y la calibración de equipos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando dice que medimos las propiedades de los cuerpos, de las sustancias o medimos fenómenos, estamos utilizando metrología. Estamos poniendo en práctica la metrología, pero también nosotros medimos con instrumentos de medición, nosotros medimos con equipos, ¿sí? Y estos equipos, como ya lo hemos dicho en otras clases anteriores, estos equipos deben ser fiables, deben darme a mí cierta confiabilidad para saber que las mediciones que estoy llevando a cabo son correctas. Entonces, estos equipos requieren ser calibrados, estos equipos requieren ser eh, revisados, requieren ser actualizados, requieren estar en perfectas condiciones para llevar a cabo las mediciones. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí la confiabilidad de que las mediciones de estas magnitudes que estamos realizando son correctas y son las que corresponden. Aquí podemos ver otro ejemplo. Aquí tenemos la medición de un diámetro externo de esta pieza que vemos acá, que es un cilindro metálico. Nuevamente, vemos aquí que hay un pie de rey y con este pie de rey se está midiendo el diámetro exterior. Este no tiene una carátula como el anterior. Este tiene una regla graduada por acá. Entonces, aquí estamos viendo en esta regla los valores de la medición que se están realizando, que también sería una medición analógica. Entonces, ¿qué, qué objetos, em, digamos así, qué cosas nosotros medimos para medir sus propiedades? Bueno, como lo decíamos anteriormente y lo vemos aquí, podemos medir cuerpos, ¿sí? Diferentes cuerpos con diferentes propiedades y medir propiedades distintas. En este caso, estamos midiendo ahí el diámetro exterior. Nosotros podemos medir también sustancias, como pueden ver acá. Tenemos en este recipiente graduado. Este recipiente tiene acá escalas de graduación, como lo podemos ver. Y en esas escalas de graduación es donde nosotros medimos la cantidad de líquido, este líquido que está aquí adentro, medimos la cantidad de líquido depositado en el recipiente. Y ahí podemos establecer en este caso una propiedad física de la sustancia que sería el volumen. Entonces nosotros podemos decir que tenemos un volumen determinado en el recipiente de una sustancia en particular porque estamos haciendo la medición. También dijimos que podemos medir fenómenos. En este caso, la electricidad, por ejemplo, es un fenómeno eléctrico y nosotros medimos la electricidad, medimos propiedades de la electricidad. Nosotros podemos a la electricidad medir el voltaje. El voltaje se representa con una letra V mayúscula.
podemos medir el voltaje, podemos medir la intensidad de corriente eléctrica que se representa con una I mayúscula. Podemos medir la potencia, podemos medir la resistencia, podemos medir diferentes propiedades físicas en un fenómeno como es la electricidad. Así es que entonces podemos decir a manera de resumen que las magnitudes físicas son propiedades de los cuerpos, de las sustancias o de los fenómenos y son propiedades que pueden medirse. Estas propiedades son propiedades físicas. Sí, algunas de ellas pueden ser propiedades químicas también y todo esto va a requerir medirse y por lo tanto, para que puedan medirse, es que pasan a ser magnitudes. Muy bien, vamos a ver las magnitudes fundamentales. Vamos a comenzar viendo magnitudes fundamentales. A estas magnitudes se le llama magnitudes fundamentales porque son las magnitudes que nos permiten a nosotros establecer la base en diferentes propiedades y también a partir de ellas vamos a ver más adelante que se establecen las unidades derivadas y como su nombre lo dice, las unidades derivadas se derivan de las unidades básicas. Entonces, aquí podemos ver nosotros que tenemos estas unidades. En primer lugar, tenemos la masa. La masa. La masa es una magnitud fundamental que en el sistema internacional se mide en kilogramos, que se expresa como una K y una G. Kilogramos. Esa es la primera de las magnitudes fundamentales, una de las más utilizadas. Como podemos ver en la nota al pie de esta presentación, decimos que la masa, la longitud y el tiempo son las más utilizadas. Estas son las magnitudes que más utilizamos a diario eh, en diferentes procesos, en diferentes acciones. Eh, y de hecho el tiempo está presente en todo. El tiempo, nosotros lo vemos, el tiempo que tardo en llegar de mi casa al trabajo, el tiempo, una jornada laboral, el tiempo, el espacio de descanso en el trabajo, ya sea para el café, para el desayuno, para el almuerzo, el recreo de los chicos en el colegio. El tiempo es algo que estamos utilizando nosotros a diario, el tiempo que tarda en cocinarse un alimento. Mucho de lo que hacemos a diario está relacionado con el tiempo. Por lo tanto, es una de las magnitudes fundamentales más utilizadas, el tiempo, ¿sí? La masa también la utilizamos muchísimo a diario porque la masa se mide en kilogramos. Entonces, nosotros usualmente estamos eh, constantemente relacionados con la masa. Decimos, por ejemplo, que compramos 1 kilogramo de frijoles, 2 kilogramos de arroz, y 1 kilogramo de carne, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros necesitamos pesar, ya sea para comprar, para vender, está ligado directamente con esta magnitud, con la masa. Así es que vemos que el tiempo, la masa, hasta este momento, que es las que hemos visto, están muy relacionadas con lo que hacemos nosotros a diario. La longitud también, porque la longitud nosotros la medimos en metros en el sistema internacional.
La longitud nosotros la medimos en metros. La longitud em, la podemos también medir en múltiplos y submúltiplos, como lo habíamos visto ya en una clase anterior. Nosotros podemos tener múltiplos y submúltiplos del metro. Entonces podemos decir que tenemos centímetros, milímetros, que son unidades submúltiplos más pequeños del metro. Podemos decir también que tenemos eh, kilómetros, podemos decir que tenemos hectómetros hacia arriba, ¿verdad? Múltiplos, que como ya hemos visto en una clase anterior, estamos con una unidad base, que en este caso es el metro, pero a partir de esta unidad base nosotros podemos tener unidades más pequeñas que la unidad base, así como también unidades más grandes, ¿sí? Por lo tanto, partimos de una unidad base, en este caso, que es el metro, y el metro es la unidad de medida que utilizamos para esta magnitud que se llama longitud. Entonces nosotros usualmente estamos midiendo distancias de manera voluntaria o involuntaria a diario. Si vamos a ir a un lugar, nosotros decimos, bueno, ¿a qué distancia queda? Y luego decimos en cuánto tiempo llego. Y así sucesivamente estamos relacionados con esto, y aquí es donde comenzamos nosotros a ir entrando en otro tipo de magnitudes, porque noten ustedes que yo les decía hace un momento que si yo necesito desplazarme de un punto determinado a otro punto determinado, entonces yo lo primero que digo es, bueno, ¿a qué distancia queda? ¿Sí? Estoy preguntando ya a qué distancia. Evidentemente las distancias largas, como qué sé yo, de una ciudad a otra, no lo decimos en metros, sino que decimos en kilómetros. Estoy a tantos kilómetros. Entonces ahí nosotros establecemos una distancia. Y luego viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a llegar? ¿Sí? Y aquí es donde comienzan a tener sentido las magnitudes, porque aparece una magnitud derivada que me relaciona a mí la distancia y el tiempo, y es lo que conocemos como velocidad. Entonces dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida en un tiempo específico. Eso es una magnitud derivada que me mide a mí una propiedad física que se llama la velocidad a la que se desplaza un cuerpo. Entonces nosotros decimos que para desplazarme del punto A al punto B, voy a tardar un tiempo determinado y voy a recorrer una velocidad específica, una distancia específica, perdón. Entonces, para saber el tiempo en el que yo voy a llegar a esa distancia, entonces va a depender de la velocidad a la que yo me estoy desplazando. Evidentemente, si voy caminando, voy a ir a una velocidad menor. Si voy en una bicicleta, quizás lleve un poco más de velocidad. Si voy en una moto, o un poco más de velocidad. Y si voy en un carro o en autobús, va a depender también de la rapidez con la que se desplace el vehículo o el autobús. Entonces, al final, vemos que las magnitudes se van relacionando unas con otras. Las magnitudes eh, se van no solo relacionando, sino que se van complementando, ¿sí? Se van uniendo entre ellas, por así decirlo. Quiero buscar la palabra que nos permita tener una comprensión simple de esto. Entonces, cuando decimos que aparece una magnitud derivada que se llama velocidad, y a partir de ahí comenzamos nosotros a relacionar magnitudes fundamentales, porque esta magnitud me está relacionando a mí. Y ese es el primer ejemplo que vamos a ver de cómo las magnitudes derivadas comienzan a relacionarse con las magnitudes fundamentales. Entonces aquí nosotros podemos ver que la velocidad y la distancia
se relacionan a través de esta magnitud que dijimos que es una magnitud derivada que se llama velocidad. La velocidad de un cuerpo, la velocidad de un objeto. Muy bien, otra de las magnitudes fundamentales que nosotros tenemos es la temperatura. ¿Sí? La temperatura es una magnitud fundamental que nos permite a nosotros medir los cambios que hay eh, para saber a qué temperatura, es decir, para saber qué tan frío o qué tan caliente se encuentra un cuerpo o un objeto o el ambiente como tal. Entonces, a través de la temperatura, nosotros lo que vemos es esa medición, una medición de qué tan caliente o qué tan frío, ¿verdad? Porque podemos decir nosotros que si un cuerpo tiene una temperatura muy baja, entonces eh, tiene un nivel de calor bajo y más bien al bajar el calor, entonces decimos que está frío, ¿verdad? Entonces a través de la temperatura nosotros medimos esta propiedad física. La intensidad luminosa también, la intensidad luminosa se usa muchísimo en diferentes procesos donde queremos saber cuánta, cuánta luminosidad hay. Esto, incluso hoy en día, la intensidad luminosa está muy ligada y muy relacionada también con los entornos de trabajo seguros. Entonces, los equipos de safety, los equipos de seguridad ocupacional en las diferentes empresas tienen ya por normativa, tienen las cantidades de iluminación que deben tener los diferentes espacios, las diferentes áreas, de acuerdo con lo que se está llevando a cabo, lo que se está haciendo en un área en particular. Entonces, un área que tal vez se requiere un espacio con mayor concentración, o sea, por ejemplo, eh, un área de un taller donde se hace trabajo de precisión o un área de ensamblado donde se requieren trabajos de mucha concentración y mucha precisión, la intensidad luminosa va a ser mayor que un espacio donde tal vez sea solamente de tránsito y se requiera únicamente la iluminación como para transitar. Entonces la intensidad luminosa es una magnitud fundamental. Otra de las magnitudes fundamentales es la cantidad de sustancia. Esto más que todo eh, en química, cuando nosotros vamos a hacer alguna mezcla, alguna reacción y necesitamos saber cuánto es la cantidad de sustancia que se tiene en, un, en una sustancia justamente líquida, ¿verdad? O una mezcla que hayamos nosotros elaborado. Entonces, es una magnitud básica. También tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es una magnitud fundamental que nos permite a nosotros tener un valor específico con el cual podemos hacer una medición para decir cuánta corriente eléctrica hay presente en un fenómeno eléctrico. Entonces, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un repaso acerca de las 7 magnitudes fundamentales. Es importante que desde hoy usted, como estudiante, como futuro profesional en metrología, se aprenda estas magnitudes fundamentales. Dijimos que son 7. Vamos a repasarlas primero viéndolas. Tenemos la masa, tenemos la longitud, tenemos el tiempo, tenemos la temperatura, tenemos la intensidad luminosa, tenemos la cantidad de sustancia y tenemos también la intensidad de corriente. Los hemos repasado viéndolos en la pantalla de la computadora, la tablet o el teléfono celular. Pero yo ahora le invito a que por un momento cierre sus ojos y con sus ojos cerrados trate de recordar la mayor cantidad posible de magnitudes fundamentales, que son 7. En este momento, cierre los ojos mientras está mirando la pantalla y trate de recordarlas y repítalas en voz alta. Vamos a ver.
Manteniendo los ojos cerrados, repítalas conmigo. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia e intensidad de corriente. Muy bien. Si fue capaz de recordarlas sin mirar la pantalla, le felicito porque ya se las aprendió. Si aún no es capaz, yo le invito a que vuelva a hacer el mismo ejercicio, pues regresar el video un poco hacia atrás, hace el ejercicio y luego repite, igual con los ojos cerrados. Se dará cuenta que en la repetición está el aprendizaje y poco a poco, a medida que vaya repitiendo, irá teniendo una mayor comprensión y podrá ir memorizando estas magnitudes. Entonces, a manera de resumen de esta primera parte, decimos que tenemos 7 magnitudes fundamentales, de las cuales las primeras 3 son las más utilizadas, es decir, la masa, la longitud y el tiempo. Pero también tenemos otras 4 magnitudes: la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y la intensidad de corriente. Estas magnitudes vamos a seguir estudiándolas más a detalle, de manera paulatina, de manera ascendente, de tal forma que puedan ir entendiendo, asimilando y teniendo el conocimiento de estas magnitudes para aplicarlos en la metrología. Muy bien, vamos a ver ahora entonces una actualización de conocimientos con respecto a las magnitudes. Aquí nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué magnitudes se expresan con las siguientes unidades de medida? Nos presentan 6 unidades de medida. La primera de ellas dice kilómetro por hora. La segunda dice que es el minuto. La tercera dice que son metros cuadrados. La cuarta dice que son metros. La quinta dice que son kilogramos y la sexta dice que son días. Muy bien. Vamos a regresarnos un poquito acá y vamos a decir que el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, ¿ok? Segundos, ¿sí? Noten ustedes que aquí tenemos nosotros estas primeras 3 magnitudes: la masa, la longitud y el tiempo, que son las que me voy a enfocar. Yo les explicaba acá, haciendo una breve introducción, cómo nosotros vamos llegando a las magnitudes derivadas. Y entonces en las magnitudes derivadas vimos en este breve acercamiento que les estoy haciendo, les comenté que nosotros tenemos una magnitud derivada que se llama velocidad, que la velocidad me relaciona la distancia con el tiempo. Yo quiero que aquí usted piense por un momento, la distancia. Si yo me muevo de un punto a otro, estoy recorriendo una distancia. Si yo tuviera que elegir una magnitud fundamental para medir la distancia, ¿cuál de estas 7 magnitudes elegirían ustedes? Piense y le voy a dar unos segundos para que lo piense. Muy bien. Si usted dijo la masa, voy a permitirme aclararle que la masa únicamente me mide a mí aquellas cosas que yo necesito pesar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa es esta propiedad, no es el peso como tal, porque el peso, como lo vamos a ver más adelante, está ligado a la fuerza de gravedad.
Entonces, pero quedémonos en este momento que si yo necesito pesar un objeto, eh, yo lo mido en kilogramos. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de frijoles, medio kilo de queso y así sucesivamente. Entonces, si usted pensó que puede medir la distancia con esta unidad de medida o esta magnitud física, perdón, la unidad de medida del kilogramo y la magnitud física la masa, déjeme decirle que eso no se puede por las razones que le daba hace un momento. Si usted pensó en el tiempo, pues el tiempo es evidente que no me mide una distancia. El tiempo no es capaz de medirme a mí la distancia que hay de un punto a otro. Sin embargo, si usted pensó en la longitud, que es la segunda que tenemos acá, permítame decirle que usted está en lo correcto. Está en lo correcto. Porque la longitud es esa magnitud física que me permite a mí medir una distancia de un punto a otro, como lo decíamos hace un momento, para saber cuántos metros hay para llegar de un punto determinado a otro punto determinado. Entonces, es a través de la longitud que nosotros medimos la distancia que hay de un punto a otro, de un punto determinado a otro. Entonces, la magnitud que me sirve a mí para medir la distancia es la longitud. Y la longitud dijimos que se mide en metros en el sistema internacional, pero también dijimos que tiene múltiplos y tiene submúltiplos. Entonces nosotros podemos medir también en milímetros, podemos medir en centímetros, como lo hacemos en algunas reglas graduadas o las cintas métricas, pero también nosotros podemos utilizar múltiplos y em, medir con, utilizando los múltiplos, por ejemplo, medir kilómetros para medir distancias. Y también el tiempo, quiero hacer aquí una aclaración muy importante, el tiempo aun y cuando la unidad fundamental es el segundo, entonces nosotros también el tiempo tenemos algunas otras formas de medirlo, porque nosotros podemos medir también el tiempo en minutos. Entonces decimos que un minuto tiene 60 segundos. Podemos medir también una hora. Decimos que una hora tiene 60 minutos y además decimos que un minuto tiene 60 segundos. Y aquí es donde nos vamos adentrando al concepto de las equivalencias. Las equivalencias son las que me permiten a mí, nos permiten a nosotros poder utilizar diferentes unidades de medida, incluso como lo vamos a ver más adelante, eh, utilizar conversiones para una misma magnitud, pero en diferentes sistemas de unidades. ¿De acuerdo? Así es que, entonces, teniendo eso en mente, como les estaba explicando por acá, nosotros podemos el tiempo no solo medirlo en segundos, sino que también en minutos, luego podemos medirlo en horas, también podemos medirlo en días, ¿sí? Cuando se dice la jornada laboral es de 6 días a la semana, lo estamos midiendo en días. O de repente si se dice son 48 horas a la semana, estamos hablando en horas. También podemos hablar en semanas. Si decimos que un módulo tiene 12 semanas, vean que estamos midiendo el tiempo acá en semanas. Podemos medir en meses también, cuando nosotros decimos, bueno, este, voy a, voy a ir 3 meses al gimnasio o voy a ir 3 meses a una clase determinada. Entonces medimos el tiempo en meses. Y luego lo más usual, ¿verdad? Es que la edad nuestra la medimos en años. Entonces decimos que alguien está cumpliendo años, está cumpliendo X cantidad
de años de vida. Ahí estamos utilizando los años para medir el tiempo. Muy bien. Quise hacerles una explicación de esto atrás, de las magnitudes, para que entonces podamos pensar y podamos revisar cuáles son las magnitudes que se expresan con estas unidades de medida. Cuando decimos el kilómetro por hora, ¿qué magnitudes estamos expresando nosotros acá? Cuando decimos el minuto, cuando hablamos de metros cuadrados, cuando hablamos de metros, de kilogramos y cuando hablamos de día. Piense por favor sus respuestas durante un momento. Muy bien. Vamos a ir revisando entonces cada una de ellas y vamos a ver si sus respuestas fueron las correctas. Cuando nosotros hablamos de kilómetros por hora, estamos midiendo la rapidez o la velocidad, como lo veíamos anteriormente, porque decimos que se está desplazando a una velocidad específica. En otras palabras, lo que estamos afirmando es que está recorriendo una distancia determinada en un tiempo específico. Y aquí es sumamente importante entonces ver que en la rapidez o en la velocidad, como ya lo veíamos diciendo, tenemos dos magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas dos magnitudes fundamentales? Muy bien, esas dos magnitudes fundamentales son la longitud y el tiempo. Y entonces la rapidez sería una magnitud derivada. Luego, si hablamos acerca de un minuto, ¿qué magnitud estamos midiendo nosotros acá? Muy bien, aquí tenemos el tiempo, porque es a través del tiempo que nosotros medimos esa magnitud, y aquí lo podemos ver, que si decimos un minuto, estamos hablando de tiempo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la otra? La otra es el área. ¿Sí? El área son metros cuadrados. Y aquí voy a hacer una pequeña introducción también, porque cuando nosotros hablamos de un área, y lo voy a hacer aquí con un objeto de forma, digamos, cuadrada o rectangular. Cuando nosotros hablamos del área, por ejemplo, acá lo que decimos es que multiplicamos esta distancia por esta distancia, o lo que se conoce, por ejemplo, como largo por ancho. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros estamos midiendo en metros, entonces tengo metros aquí, ajá, y tengo metros acá. Y como el área es multiplicar esta distancia por esta distancia, entonces el área o la superficie que tengo acá se da en metros cuadrados. ¿Por qué se da en metros cuadrados? Porque tengo metros y metros. Cuando nosotros multiplicamos dos magnitudes iguales, entonces estas van a convertirse en una unidad cuadrada. Si yo multiplico, por ejemplo, centímetro por centímetro, obtengo centímetro cuadrado. Si yo multiplico metro por metro, obtengo metro cuadrado. Muy bien. Esta otra unidad de medida está en metros. Podemos ver acá que me da la magnitud, que es la longitud. ¿De acuerdo? Y como ya estuvimos viendo también, los kilogramos, esta unidad de medida,
me expresa a mí esta magnitud que es la masa, como ya lo estuvimos explicando ampliamente. Y asimismo también el tiempo. Cerramos diciendo que el tiempo es la magnitud que se expresa con esta unidad de medida que estábamos viendo acá, la última de este ejercicio, que es el día. Muy bien. Aquí hacemos una pausa en esta primera parte de la clase de hoy y aquí es donde vamos a ir a la plataforma para resolver una comprobación de conocimientos acerca de esto que hemos realizado acá. O más bien lo que vamos a hacer es desarrollar una actividad en clase donde vamos a llenar una tablita con estos conceptos y esa actividad la vamos a hacer en clase y la vamos a cargar de una vez en la plataforma hoy mismo. Así es que aquí hacemos una pausa con esta primera sesión del curso y ustedes van a la plataforma y buscan la actividad correspondiente para desarrollarla y llevarla a cabo. Muchísimas gracias.